tenemos que avanzar en una época de gran incertidumbre en la que no tenemos soluciones cerradas para construir ese mundo más sostenible al que aspiramos. Dice un gran amigo mío, que además es un excelente poeta, Alfonso Bredmes, que nos toca cohabitar una intemperie. Fíjate qué bonito, ¿eh? Estamos habitando un tiempo difícil, lo tenemos que hacer juntos. Ante eso, cuando tienes que avanzar en un periodo pues confuso, estamos todos un poco perplejos ante las cosas que nos están sucediendo, suele ser bueno tener y compartir una cierta ambición, un cierto horizonte de llegada. A mí cuando me preguntan por los objetivos de desarrollo sostenible, me suele venir a la cabeza una historia que leí hace muchos años de un destacamento de soldados húngaros que estaban perdidos por los Alpes. No sé qué harían allí, pero ahí estaban. Y se cerró la niebla, estaban sin víveres, realmente muy preocupados. Empezaban a enfadarse entre ellos, que no estaban de acuerdo por dónde ir. Y de pronto uno de los soldados se dio cuenta de que en la chaqueta llevaba un mapa. Y, hombre, todos se aliviaron, dijimos, bueno, pues tenemos un mapa, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ir rumbo hacia el campamento. Y bueno, pues unas horas más tarde llegaron felices al campamento, le recibieron pues muy contentos, y ahí había uno de los oficiales que era cartógrafo y se interesó mucho por aquel mapa. Entonces pidió que se lo pusieran encima de la mesa y al abrirlo dijo: este mapa no es de los Alpes, es de los Pirineos. Fíjate, lo importante era tener un horizonte, una confianza en que se podía llegar al campamento, aunque el mapa fuera imperfecto. Pero eso les permitió navegar en la niebla. Es parecido a lo que nos sucede ahora. Tenemos que avanzar en esa intemperie, en la incertidumbre, pero para ello es importante que tengamos algo que nos una. Y mira, los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda internacional, que con un gran consenso vio la luz en 2015, la Agenda 2030, para mí tiene ese valor de ser un elemento que nos une, un reto unificador. La sostenibilidad refiere a la necesidad de aceptar que vivimos en un planeta maravilloso, pero que tiene límites. Y pensar en la sostenibilidad es pensar en esos límites. Pero es también ampliar nuestra capacidad creativa, es ampliar nuestra enorme capacidad de generar conocimiento nuevo, de desarrollar tecnologías que hacen que la vida sea mejor. Es también pensar en nuestra condición de seres colaborativos, que somos capaces de crear entornos de afecto y de relación que permiten que nuestra vida sea cada vez mejor y que como especie vayamos avanzando hacia un futuro cada vez más deseable y mejor para la mayoría. Pero sostenibilidad realmente es simplemente una palabra, pero es una palabra que hemos ido cargando de significados, de intereses muchas veces. Es una palabra que a veces se usa de una manera un poco arrojadiza, se le da una cierta carga de culpa, y yo creo que conviene tratar un poquito mejor a esta palabra y descargarla de tanto peso. Lo primero que creo que es importante es tener en cuenta que sostenibilidad no es un concepto nuevo, no es una moda que se haya impuesto en los últimos años. La aspiración de vivir en comunidades capaces de prosperar en armonía con su entorno es algo que viene desde el origen de la humanidad, y yo diría incluso también desde el origen de la ciencia y el conocimiento, que
que ha buscado siempre hacer mejor la vida de las personas en armonía con el entorno en el que viven. Cuando se habla de sostenibilidad no se habla solamente del respeto a los ecosistemas y al medio ambiente, se habla también de cuestiones que son sociales y culturales. Y entonces hay algo apasionante en la sostenibilidad y es que nos invita a reflexionar sobre cómo pensamos el mundo, sobre nuestras creencias, sobre nuestra forma de relacionarnos. Y va un poco más allá, porque claro, todo esto tiene que suceder en un mundo en el que somos muchos y tenemos muchas necesidades. Entonces la sostenibilidad también se preocupa sobre cómo producimos las cosas, cómo generamos refugio, alimento, cómo generamos también productos que hacen que nuestra vida sea más satisfactoria, cómo nos divertimos incluso. Y si tiene una dimensión social, hay que estar abierto a plantearse cambios en la sociedad, en cómo nos relacionamos. Pero lo que sí sabemos es que en sociedades libres y democráticas, la sociedad solo cambia cuando es ella, la propia sociedad, la que se cambia a sí misma. Por eso es tan importante que en el pensamiento y en la reflexión sobre lo que significaría una sociedad más sostenible estemos todos juntos. Y déjame terminar con una cuestión que también creo que es importante descargarle a la sostenibilidad. La sostenibilidad no debe ser un juego de vencedores y de vencidos. Y avanzar hacia un horizonte de sostenibilidad implica plantearnos también cuestiones muy importantes de justicia social. La sostenibilidad requiere también que pensemos en cómo distribuimos las cosas y en cómo incorporamos y en ocasiones compensamos a aquellas personas, a aquellas comunidades que se pueden quedar atrás en un camino hacia una sociedad más sostenible.